Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 por Rebelde AM 740. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARVIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, www.arvia.org.ar. Nuestros pensadores, música, literatura, caños y gambetas, historias y personajes, política, sueños y revueltas, locos y poetas, todo lo que cabe en la mesa de un bar. Café Octubre, sábados 11 horas, en las 7:40, La Rebelde del Dial. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Desde el lunes 16 de diciembre, de lunes a viernes de 22 a 23, por Radio Rebelde AM 740 y en www.amradiorebelde.com.ar, Alberto Letieri te propone claves para construir la otra historia, para entender el pasado, para construir el futuro, para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces, para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas, para que el pueblo sea protagonista, porque la Argentina es parte de la patria grande americana. Participa, no te lo pierdas. Claves para construir la otra historia. Fin. Espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM 740. La radio de miles. Siembres argentinos llevan consigo el peso de la historia, no tan lejana, pero sí pasada. Este fin de año no distó demasiado de los anteriores. La fórmula parece ser la misma: acuartelamiento, saqueos, viejos fantasmas e intentos de desestabilización. A esto se suman las altas temperaturas, conjuntamente con un deficitario accionar de las empresas de energía eléctrica. Empresas que se escudan en argumentos poco válidos como olas de calor récord por lo que llevan sosteniéndose en el tiempo, o culpar a los usuarios. A este mal humor social por la falta del suministro y las altas temperaturas que nos afectan a todos, se suman los medios de comunicación opositores que no pierden oportunidad para aumentar los niveles de conflictividad a través de la mediatización constante de la bronca entendible de quienes hoy se ven afectados por los cortes. Bajo la misma línea política, la Pontificia Universidad Católica Argentina publicó un informe elaborado por el llamado Observatorio de la Deuda Social Argentina. Tal como lo acaban de escuchar,
la Pontificia Universidad Católica Argentina cuenta dentro de su estructura con una especie de árbitro o revisor de las deudas sociales de nuestro país. Universidad que es una de las tantas usinas del pensamiento neoliberal que nos dejó en la peor de las crisis que tuvo su desenlace en diciembre de 2001. Desde una supuesta objetividad y cientificidad, esta universidad ostenta en su informe diversos datos estadísticos que llevarían a la conclusión de que aumentó la brecha social entre la calidad de vida del sector medio y la del más vulnerable. La Pontificia Universidad Católica Argentina presenta este informe partiendo desde su propia objetividad. Esta universidad nos tiene acostumbrados a este tipo de informes que se redactan desde la vereda neoliberal a la que ésta pertenece. Estos informes tienen una sola cosa en común en la que prácticamente nunca han fallado. Siempre difieren mucho de los datos estadísticos recabados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y siempre son replicados por el establishment mediático-político como una verdad revelada. Los informes de la Universidad Católica difieren inclusive de los datos estadísticos del Banco Mundial, a quien tampoco le hacen muchas gracias los procesos populares de América Latina, pero que reconoce a regañadientes los resultados de los procesos de desarrollo con inclusión social que estos países llevan a cabo. En el colegio, cuando nos enseñaban física, nos aseguraban que la matemática era la ciencia más antigua, madre de todas las ciencias, y que a través de ella se podía explicar cualquier fenómeno. Desde las ciencias sociales, pero sobre todo desde la política, podemos entender y dar un voto de fe a esta universalidad. Lo que sí deberíamos replantearnos es cómo, desde ciertos sectores opositores, se utiliza e interpretan los números objetivos con una clara intención política, ocultando una matriz ideológica neoliberal. Desde aquí, no pretendemos negar que aún existen deudas pendientes con el pueblo argentino, como tampoco se pretende cortar la discusión argumentando que hemos salido del infierno que nos dejaron en el 2001 y que por esto nada es cuestionable o perfectible. Pero lo cierto es que este proyecto político ha tenido grandes logros en materia de desarrollo con inclusión social. Logros que son invisibilizados o tergiversados con supuestas metodologías científicas como las que utiliza la Universidad Católica Argentina. En este mismo sentido, y haciéndonos cargo de las responsabilidades que nos tocan como espacio político, en la actualidad no existe, por fuera del kirchnerismo, proyecto que pueda implementar las políticas necesarias para asegurar derechos a los sectores más vulnerables. Desde este espacio, invitamos a todos a la discusión sobre la construcción política, para abordar la reflexión no solo desde los números, sino también desde la construcción ideológica, que es lo que se viene disputando desde hace 10 años. Sin sentido propio, vayas donde vayas, siempre habrá un clarísimo mensaje de
conocidas, peces gordos de la información. Y el silencio nace en la cultura del control y sus formas de aquel tiempo en que la información la no informa. Corrompida, tu cabeza es un diván y tú, bochongueto, el Estado y la administración. ¡Qué movida! Yo te sé que dicho Estado y no gobierno de uno es el pueblo quien debe multiplicar la opinión. Amigos, oyentes, compañeros, estamos acá en Claves para Construir la Otra Historia. Estamos con Belén. Hola, buenas noches, Paz. ¿Qué tal? Buenas noches. Y además estamos con un integrante de este programa, que es Néstor Forero. Él es director del Departamento de Economía y Contabilidad de la Universidad del Oeste, auditor judicial de la deuda. Además, es investigador de la Facultad de Lomas de Zamora. Publicó 5 libros y entre ellos el último es El crimen de la deuda externa, de Martínez de Hoz a los fondos buitres. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, muchas gracias, chicas, por invitarme y bueno, acá estamos para hacerles compañía. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Bueno, les recuerdo que nuestros canales de comunicación son la página, que desde allí nos pueden escuchar vía web, es www.amradiorebelde.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook, que el Facebook es Claves para Construir la Otra Historia. Además, el teléfono es 4864-2230 y ya tenemos Twitter, que es @laotrahistoria4 y el hashtag es UCADICE. Porque nuestro tema de hoy, como bien decía el editorial, va a girar en torno a la utilización de los números, de las estadísticas, con un fin político. Lo que habíamos hablado un poquito en el día del programa del viernes pasado era, bueno, cómo se había creado un clima de malestar social, donde predominaban los saqueos, donde la policía se había trincherado y bueno, este malestar social causó situaciones de violencia y demás. Esta semana nos encontramos con la ola de calor, con cortes sin respuestas y además se le suma una publicación que hace el diario La Nación gracias a una encuesta que realizó la Universidad Católica Argentina sobre los niveles de indigencia y pobreza en la República Argentina. Sí, bueno, al respecto nosotros queríamos hablar puntualmente de esto porque nos pareció un poco, bueno, sumar lo que estaba comentando Paz, sumar un poquitito a este clima bastante caldeado de por sí. Naturalmente caldeado, digo, las temperaturas altas nos afectan a todos y el hecho de que las empresas no estén respondiendo a quienes hoy por hoy se ven afectados por un tiempo demasiado prolongado por los cortes de luz y la verdad que eso genera muchísima bronca, que es natural, es entendible y la verdad que sería bueno que sea atendible por parte de las empresas. Pero por otro lado, a esto se le suma la constante mediatización
la conflictividad que genera una persona que está hace 8 días sin luz. No decimos que no hay que televisar la protesta ni demás, pero es evidente el recurso, el de utilización política de eso, ante gente que está con una bronca que es natural ante esa situación y que la verdad no suma a solucionar el problema bajo ningún punto de vista. Y esto se suma, lo que decía Paz, de la UCA, que sale a decir, corríjanme si no es así, o por lo menos La Nación lo levantó así, que cerca del 25%, cerca del 25% de nuestro país vive por debajo de la línea de pobreza. Ante esto, bueno, nosotros dijimos, bueno, evidentemente acá hay algo que por lo menos vemos de otra manera. Y por lo menos entendemos que los números se construyen desde otro lugar. Sin ir más lejos, tenemos el caso de la CEPAL, que hace poco presentó otros números, el caso que mencionábamos en el informe del Banco Mundial, que dijo, bueno, la Argentina duplicó su clase media, ese tipo de cosas. Hay algo que no cierra en esto, y cuál es la intencionalidad política de esto. Además, yo creo que el centro, el eje, y por ahí para eso también lo tenemos a Néstor para que nos ayude un poquito en el análisis, es desde dónde se construyen los números. O sea, esto de que los números, son objetivos, los números se construyen a través de una matriz ideológica, y esa matriz ideológica son la que le van dando cuerpo y avalan o no a un modelo de desarrollo de país. Y no podemos negar que la UCA representa no precisamente a este modelo de país nacional y popular, ¿no? Miren, las estadísticas dicen que es la más mentirosa de las aplicaciones científicas que pueda existir, y si a esto le agregamos el componente ideológico, es como si tomamos un vaso por la mitad. Algunos dirán que está medio lleno, otros dirán medio vacío, pero si además de todo esto le aplicamos que lo que es una verdadera usina neoliberal, que están atrincherados en la UCA, con gente que no precisamente se ha, puesto contenta o alegre con la llegada de Bergoglio al Vaticano, sino más bien todo lo contrario, con gente que muchos de ellos son responsables de la situación económica que hemos padecido los argentinos durante las décadas pasadas, gente que ha estado en el Ministerio de Economía o gente que ha estado en el Banco Central, gente de misa diaria, pero que ha sido partícipe de la estafa de la deuda externa, o gente como Roberto Dromi, que es el responsable desde el guase del Estado y de la entrega del patrimonio nacional a través de la reforma del Estado Nacional, de la Ley 23696 de agosto de 1989, que es producto de su ideología y de su cabeza, en el cual él señaló que se ponía al país de rodillas, y que a través de esa ley, la Ley de Reforma del Estado, donde se entregó el patrimonio público por un valor equivalente a 26.000 millones de dólares a valor nominal, pero como se tomó en parte de pago bonos de la deuda externa que cotizaban al 15%, en realidad se pagaron 17.000 millones de dólares, en efecto, como todo concepto. Pero ¿cuánto valía el patrimonio que se dio a privatizar? Según un folleto que circuló en la Bolsa de Londres en el año 90, que se decía haciendo negocios con la Argentina, una vez que se habían firmado los tratados de paz por la Guerra de Malvinas, Lord Montgomery había venido a la República Argentina a cotizar los bienes a privatizar. Y en esa publicación, que se llama, repito, Haciendo negocios con la Argentina, se calculaba que el valor de las empresas a privatizar equivalían a $1 billón. Un 1 seguido de 12 ceros. Como se privatizó o se estatizó en favor de estados extranjeros, con 17.000 millones de dólares, se pagó solamente el 1,7% del valor de las empresas. De ahí nuestra pobreza, de ahí nuestra indigencia. Y que estos señores
pretendan seguir dándonos lección de ética, moral o economía, es una verdadera vergüenza. Es bastante ilustrador lo que dice Néstor. A mí no sé por qué hice esta asociación de la gente que se queja cuando viene los compatriotas paraguayos a curarse o atenderse en nuestros hospitales, ¿no? Y que siempre se los acusa de usar los hospitales públicos para curarse. Y en realidad lo que nosotros tenemos es una deuda con el pueblo paraguayo tremenda, porque les hemos impedido su industrialización, ¿no? No, es algo peor, le hemos destruido la industrialización, claro, porque el Paraguay era el país más industrializado de la nación latinoamericana. Claro. Y después de la guerra de la triple infamia, quedó destruido el Paraguay. Y la estructura de poder del Paraguay con los grandes latifundios es producto de al terminar la guerra, porque antes no existía, porque antes todo el territorio pertenecía al Estado paraguayo. Entonces no había... había pobreza, pero mucho menos de lo que fue después, porque se repartía en lo que eran las chacras nacionales y se producían alimentos para el Paraguay. Todo esto fue destruido por la guerra de la Triple Alianza y con Inglaterra por detrás, que necesitaba los campos paraguayos para la explotación del algodón que había perdido en Estados Unidos con después que el sur perdió la guerra civil y necesitaba nuevos proveedores de algodón para Manchester. Entonces manchó a la tierra latinoamericana con sangre de hermanos. Sí, totalmente. Bueno, y Néstor, vos podés explicar, un poco lo dijiste, pero ¿por qué distan tanto, hay tanta diferencia? Es realmente llamativo tanta diferencia entre los números de la CEPAL, que es un organismo serio, los números que tiene el Banco Mundial y los números que tiene la UCA. Bueno, esto tiene que ver mucho con la forma en que se confeccionan y se recolectan los datos. La República Argentina, ahora, recién, a comienzos del año próximo, esto que estamos a punto de empezar, vamos a tener un índice nacional. Hasta ahora hemos tenido un índice urbano de los principales centros urbanos. Pero recordemos que el INDEC no es desde ahora, sino desde hace varias décadas, que ha estado muy mal llevado. Podemos recordar montones de épocas, aquellos que ya peinamos cana, en las cuales el INDEC, sus índices, no se correspondía con la sensación que tenía la población sobre la inflación. La explicación de ayer y hoy es la misma, es decir, una cosa es la canasta de alimentos, que realmente es la que más impacta, y otra cosa es el índice general. Ahora, hemos tenido, y todavía tenemos en este índice, que no es culpa de este gobierno, porque este gobierno lo que ha hecho está sistemáticamente y científicamente tratando de cambiar este índice, y ahora sí vamos a tener, que será publicado el primer informe en febrero del 2014, un índice nacional. ¿Y eso, digamos, qué modifica modifica que, por ejemplo, ya no vamos a tener uno de los índices que hace al índice de precios, que es el valor de los sombreros, que hoy está como uno de los componentes de la fórmula. Ah, perfecto. O la gomina, con lo cual se peinaba. Porque eso está todavía dentro de la fórmula. Ahora, si el INDEC no encuentra, digamos, o no tenía una medición correcta, mucho menos no va a tener ningún observatorio que se basa en la recolección de datos de alumnos de la facultad o de pequeños sectores. Es el índice de Recoleta y de Puerto Madero. Claro, aparte lo importante de la muestra, ¿no? Claro. O sea, el INDEC plantea una muestra a nivel nacional. Esta muestra creo que sí toma centros urbanos, pero no, a ver... Sí, el estudio de casos es mucho menor comparado con lo que puede tomar... Es muy fácil decir, bueno, está recolectado científicamente, pero ¿cuánto es el tamaño de la muestra? ¿Cuántos son los censados? Claro. 100, 1000, 10.000 personas, y eso demuestra la actividad de 40 millones. ¿De dónde sacaron los 10.000?
de Buenos Aires y del conurbano, de Rosario y del Gran Rosario, o de todo el país. Porque hay sectores en el interior del país que han mejorado muchísimo su calidad de vida, y que se refleja claramente en su forma y en su calidad y en las actividades que se realizan muchas veces en los pueblos del interior, y que en las grandes urbes eso está más menguado por las grandes necesidades básicas insatisfechas, como son todavía, por ejemplo, las cloacas, la provisión de agua y otros elementos que hacen a medir claramente cómo es el tema de la pobreza y la indigencia. Miren, hay dentro del informe de la CEPAL hay un párrafo que me interesaría comentárselo. Dice más o menos así: más allá de los errores en la medición, en varios países latinoamericanos, particularmente en los que han experimentado un mejoramiento importante en el nivel de vida de su población, las incidencias de la pobreza resultan bajas y decrecientes en el tiempo, porque los indicadores clásicos de necesidades básicas no resultan suficientes para identificar a los pobres, y que se hace necesario incorporar información sobre carencias de otros ámbitos para disponer de una evaluación de la pobreza más apropiada a la realidad de esos países. ¿Qué le está diciendo la CEPAL? Que aún sus métodos son obsoletos. Tal cual. Entonces, mucho más, si la CEPAL, el Comité Económico para América Latina y el Caribe, señala sus propias limitaciones, que un observatorio de una usina neoliberal no tenga la precaución de señalar, o la templanza, o la moderación, solamente es parte de la propaganda política para ir generando una situación de vaciamiento político y social de la Argentina. Bueno, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Nos pueden escuchar a través de la página www.amradiorebelde.com.ar. El Facebook es Claves para Construir la Otra Historia y el teléfono es 4864-2230. Nuestro Twitter es @laotrahistoria4 y el hashtag es UCADice. Ahora nos llegaron algunos mensajitos por teléfono. Javier de Capital nos deja sus saludos y nos dice que está muy bueno el programa. Sí, yo tengo acá uno de Martín de Moreno, que no cree en las estadísticas ridículas, la realidad marca cosas y la única función que tiene, es que, no sé, no entiendo la letra, pero bueno, que son lo números dejamos para después, de a ver. A ver, ¿se entiende? No, bueno, no hay problema. Acá está. Que la única función útil que tienen las estadísticas son las que dio Néstor para que pagáramos menos deuda. Bueno, de esto Néstor nos puede contar mucho más, que no son más que números dibujados que no expresan la realidad. Bárbaro. Bueno, nosotros en la otra parte del programa, la próxima media hora, vamos a hacerle la entrevista de lleno a Néstor, que para eso nos acompaña hoy, y poder trabajar un poquito estos números y cómo en este fin de año se pudo ver un incremento del aumento en las compras navideñas, que inicialmente era nuestro programa. Era nuestro tema, pero cuando salió esta publicación de la investigación de la UCA, bueno, dijimos, tenemos que trabajar sobre esto. Así que bueno, para la próxima media hora tenemos la entrevista con Néstor y bueno, a la discusión. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300.
Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 por Rebelde AM 740. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arvia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arvia.org.ar. Nuestros pensadores, música, literatura, caños y gambetas, historias y personajes, política, sueños y revueltas, locos y poetas, todo lo que cabe en la mesa de un bar. Café Octubre, sábados 11 horas, en las 7:40, La Rebelde del Dial. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Desde el lunes 16 de diciembre, de lunes a viernes de 22 a 23, por Radio Rebelde AM 740 y en www.amradiorebelde.com.ar, Alberto Letieri te propone claves para construir la otra historia, para entender el pasado, para construir el futuro, para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces, para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas, para que el pueblo sea protagonista, porque la Argentina es parte de la patria grande americana. Participa, no te lo pierdas. Claves para construir la otra historia. Fin espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde, AM 740. la radio de miles. Les recordamos las vías de comunicación para escucharnos por vía web. Es www.amradiorebelde.com.ar. En el Facebook nos encuentran en Claves para Construir la Otra Historia. Los teléfonos son 4864-2230 y el Twitter es @laotrahistoria4. Nuestro hashtag es UCADICE. Bueno, Néstor, quería preguntarte sobre esto que hace referencia a Martín de Moreno, que lo leí mal al principio, pero después lo leí bien, sobre el tema de las estadísticas, que él dice que para que Néstor le dio una función a las estadísticas y fue para que pagáramos menos deuda. ¿Puedes contar un poco de esto? A ver qué pensás vos. Polemicemos con los oyentes. Bueno, el tema, según mi visión, o lo que yo he podido investigar y ver en la documentación, cuando Néstor Kirchner quiso arreglar el tema de la deuda externa, con una situación política y económica que, como bien señalabas vos, al principio salíamos del infierno, más allá de algunas propuestas del no pago o de la investigación, él, sobre todo creo yo por realismo político y por acumulación de fuerzas, negoció. Y en aquel momento el ministro era Roberto Labaña, un hombre del sistema. No hay que olvidarse de eso. Un hombre que aún
cuando fue nombrado, en el año 2002, era lobista de las empresas que se habían privatizado y que al romperse la convertibilidad buscaban el aumento de tarifas. Me voy a demorar un cachito, pero así hago memoria de un patriota argentino, el doctor Viagosh. El doctor Viagosh, en un informe del 29 de mayo del año 2002, dirigido al ministro Labaña, fue tan inapelable su dictamen sobre la negación al aumento de tarifas, que Labaña, por más que insistía y era lobista de las empresas, no pudo hacerlo. Llegó Néstor y las tarifas no se tocaron, fundamentalmente por este informe del doctor Viagosh. El doctor Viagosh, por ese informe, él había sido presidente de la Corporación de Empresas Estatales en el año 74, donde estaba YPF, Gas del Estado, Entel y todo demás. Para que tengan una idea, en el año 74, en el tercer gobierno peronista, ese holding de empresas era el 15º en el mundo por facturación. El doctor Viagosh era el presidente. Pasó por distintos puestos y llegó a ser asesor en el Ministerio de Economía, nuevamente después del año 2000. Y su informe era tan categórico sobre las tarifas que no se debían tocar, que Labaña lo invitó cordialmente a que se retirara. A un hombre anciano ya, que poco de tiempo después iba a morir, realmente fue una canallada, una de las tantas de este señor. Bueno, Néstor Kirchner, en el año 2004, siendo presidente, hace una propuesta para renegociar buena parte de la deuda externa. Se llama la propuesta de Doha, porque fue ahí donde fue presentada en los países árabes. Ahora bien, en esa propuesta no existía ningún premio para los acreedores o supuestos acreedores que pretendían ingresar al canje de deuda. Sin embargo, en el año 2005, Labaña le introdujo dos modificaciones, que yo creo que fue el gran engaño a Néstor Kirchner, que son los dos premios que se le dan, aparte de pagar el capital y los intereses. Los dos premios son un ajuste por inflación, es decir, que por cada punto de inflación se le pagan $300 millones más como premio a cada uno. Es decir, si la inflación es el 10, nosotros pagamos 3.000 de premio, no de capital e intereses. Y la otra era el aumento por el cupón del PBI. Es decir, si aumenta el PBI. Ahora bien, el primer año eran cifras ridículas, alrededor de $30 millones. Pero después, como eran acumulativos, cada vez se hizo más fuerte. Y ahora estamos hablando de 4.000 a 4.500 millones. Cuando creo que Néstor Kirchner entendió el mecanismo perverso que le había implementado Labaña, lo echó. Claro. Lo echó por infame. Y porque de alguna forma con este gobierno también entendimos que no es la economía la que manejaba nuestras vidas, sino la política, ¿no? Claro. O sea, siempre estuvimos acostumbrados a que la economía digitara nuestra vida cotidiana. Estábamos acostumbrados a que Cavallo diera conferencias de prensa, a que nos impusiera medidas económicas. Y a partir de la llegada de Néstor Kirchner y con el gobierno de Cristina, la política empieza a tomar las riendas del país y es justamente la que somete a la economía. Decinos vos si no nos estamos equivocando. Está consensuado que el verdadero ministro de Economía durante el gobierno de Néstor fue Néstor. Claro. Sí. Y que él mismo explicaba que tuvo que poner a gente que no era de su mismo palo en el Ministerio de Economía o en el Banco Central, porque tenía que pactar y negociar con los poderes reales, no porque fueran patriotas, no porque Prat-Gay lo fuera, claro, no porque Labaña lo fuera, o algunos otros que han desfilado por el Banco Central en su momento.
porque eran representantes del poder internacional en la Argentina y del poder internacional del dinero. Quería terminar esto de las dos, Sí. de las dos cláusulas de premio. El INDEC nos calcula en una inflación que no es sostenible, digamos, pero cada punto de inflación son 300 millones de dólares. Es decir, si tenemos el 10%, pagamos 3.000. Si tenemos el 20%, pagamos 6.000. Ahora, en esto... Entonces, sí. termino. ¿Cómo puede ser que la inflación se mantuvo quietita hasta un año después del canje de deuda? Y a partir de ahí comenzó. ¿Por qué? Porque los tenedores de bonos son los mismos dueños de los bancos y de los grupos económicos que manejan el mercado interno argentino. Entonces, para ellos es un doble negocio. Claro. Nos roban en la distribución del ingreso por la inflación, por el aumento de precios que nos generan, y nos roban por ser los tenedores de bonos y que cobran un premio por esa inflación que nos generan. Claro. Ese es un aspecto. El Estado, como tiene que reducir el interés, le produce, se le escapa por otro lado. ¿Y por dónde se le escapa? La medición del Producto Bruto Interno no es la correcta. ¿Por qué? Porque al ser la inflación menor, se agranda. Claro. Entonces, a veces nuestro crecimiento, digamos que está influenciado en parte, porque no se toma el mismo índice de inflación, en una parte no es lo correcto, porque el deflactor para calcular la inflación no termina de ser el correcto. Pero no tiene nada que ver, porque muchos economistas señalan, bueno, pero como la inflación es el 10, lo trasladan como que ese es el 10% de lo que se ajusta del PBI. Y eso es porque no saben, pero no quiero complicarles la existencia en ese tema. Pero no es directamente proporcional. Pero o nos roban por la inflación, o nos roban por el ajuste por la inflación, o nos roban por el ajuste del crecimiento del PBI. Además hay un sistema más perverso, porque no solo que nos acusan o acusan al gobierno desde los grandes grupos económicos y desde los medios de comunicación sobre los puntos de inflación, o sea, nos ponen contra la pared. Además de eso, lo que vos venís a confirmar es que nos roban. O sea, es un mecanismo bastante perverso, donde todo el tiempo están acusando, pero en esa acusación están recibiendo dinero, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, yo les quería leer un mensaje de María Eugenia de Moreno, que nos comenta que es maestra jardinera y que a pesar de no militar, ve en su trabajo cómo han progresado las familias más humildes y que las estadísticas no manifiestan la realidad que ella ve todos los días. Perdón, yo quería aprovechar la presencia de Néstor acá sobre el tema de inflación, que no es un problema de esta época, sino que es un problema que venimos arrastrando, no es del kirchnerismo, digamos, es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo atrás. No sé, 45 hasta esta parte. No. Mucho ¿Saben más desde atrás? cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que a través del pacto Roca-Runciman se hizo el Banco Central Mixto de la República Argentina. De ahí hubo una enorme devaluación que nos llevó a decir a un patriota nacionalista que se llamaba Julio Irasusta, que a partir de la reforma del Banco Central, o la creación del Banco Central con Otto Niemeyer y Previch y toda esta gente que siquiera algún día lo charlamos, Irasusta dijo que por la enorme devaluación que hubo, nosotros dejamos de tener un papel moneda para tener una moneda de papel. La inflación comenzó en el año 35. Y hasta el día de nos sigue hasta el día de hoy, digamos. Es el mismo tipo de inflación, es distinto, digamos. Hay cuestiones estructurales que se han modificado. El problema de la inflación es quién tiene el poder. Ni más ni menos que eso. O lo tienen los grupos económicos o lo tiene el Estado en representación del pueblo argentino. La lucha se termina en eso, no es nada más que eso. Perfecto. Bueno, les recuerdo las vías de comunicación. Es la página www.amradiorebelde.com.ar. El Facebook es
claves para construir la otra historia. Y el teléfono es 4864-2230. El Twitter es @laotrahistoria4 y el hashtag es UCADICE. Poder jugar en otro juego es lo que imagino, donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido, que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo dormido, que ya no me engañen más ni jueguen conmigo. Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Bob Marley va a rugir en cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Y no habrá tantos hombres pagando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin joder. Y va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer. Y en nuestras almas va a dejar de llover. Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Bob Marley va a rugir en cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. El éxito será eterna la flor, el ser humano y la verdad. Bueno, Belu tiene un mensaje que nos llegó vía Facebook. Vía Facebook de Alan Couse, que dice: buenas noches, paso a dejar un comentario del programa de ayer. Me gustó la referencia de Alberto de Letieri a Vigilar y castigar de Foucault para entender las cárceles como instituciones totales que reproducen el orden social existente. En cambio, Proyecto Escuchame y el resto de los talleres tienen una lógica democrática y liberadora desde la música y el arte como forma de expresión que contradice la lógica de la cárcel. Me pregunto si alguna vez se podrá resolver esta contradicción a favor de la libertad y la democracia. Por otro lado, no quiero dejar de recordar que lo que pasa con los locos y los manicomios no es una situación distinta a la de los presos y las cárceles. Bueno, haciendo referencia al programa de Alberto que tuvo a la gente de Proyecto Escuchame, que fue muy interesante al respecto. Bárbaro. Bueno, un poquito en referencia, para una última preguntita para cerrar y para que te explayes, porque sabemos que de esto vos la tenés atada. Queríamos saber, o que nos expliques,
¿Cuál es la estrategia que ensayan estos, o las soluciones que apuestan estos grandes grupos económicos? O sea, ¿hacia dónde, cómo se venden, cómo nos venden, qué soluciones pretenden para salir de la pobreza que enuncian, de la desigualdad que enuncian y que, entre paréntesis, no dice, pero generaron? Mirá, a mi entender es el siguiente. Atacan por varios flancos. Uno es tratar de romper la unidad del pueblo argentino y de los distintos sectores sociales y oponernos unos a los otros para poder avanzar. Critican este sistema y este modelo tanto desde la derecha y hasta de la izquierda, porque son funcionales a este sistema, porque necesitan de alguna manera seguir confundiendo a determinado sector que Jauretche en su momento dijo que era el medio pelo de la sociedad argentina, y de alguna manera ponernos unos contra otros. Aquellos que alguna vez han tenido la oportunidad de leer algo de la teoría de la dependencia, sabe que de la forma de que un país no se libere es si no hay cierta unidad interna entre los sectores oprimidos. Bueno, los liberales siguen aplicando, o los neoliberales, yo lo llamaría, no porque puede haber algún liberal honrado intelectualmente, puede haber, pero sobre todo los sectores gerenciadores de la colonia y de la opresión del pueblo argentino, tanto de izquierda como de derecha, ni uno ni otro, intentan crear esas grietas y oponernos, es decir, el sistema no sirve, fíjense, no cambió la pobreza, o la asignación universal no sirve, porque justamente son los elementos que otros países están tomando en cuenta justamente para capear las crisis que son gerenciadas y dirigidas y planificadas por los centros internacionales de poder. Nosotros hoy vemos en Europa cómo se ha desmantelado el estado de bienestar. Bueno, en parte se ha desmantelado porque ya no nos pueden robar lo que nos han saqueado durante siglos. Pero otra parte es porque los bancos los han saqueado. Esta vez les ha tocado en carne propia. Y no están preparados. Y los pueblos no están preparados para la crisis. Nosotros tenemos la piel curtida porque desde nuestros abuelos o los bisabuelos conocemos las crisis, hemos vivido y las hemos sorteado mal o bien. Ellos, como han estado en un estado de bienestar, lo único que conocen fue la guerra mundial. Y nada más. Y han dedicado su tiempo, de alguna manera, su vivir bien ha sido a costilla del continente africano y del continente americano, fundamentalmente. De ahí generaron su riqueza. Recuerden solamente que el saqueo de la India permitió que llegara a Inglaterra el 300% de todo el oro y la plata que existía en Europa, y que con eso se financió la revolución industrial. Claro. Entonces, hoy lo que están tratando de hacer con nosotros, con este sistema de caos que un periodista de la Corpo dijo, bueno, depende de Cristina si se aviene o se produce el caos. Bueno, toda esta política urbana, sobre todo, que se está aplicando del caos, van tomando temperatura a ver cómo reacciona el pueblo y a ver si nos pueden poner unos contra otros, porque es la mejor manera para volver a infiltrarse y romper el frente nacional y latinoamericano. Fundamentalmente eso. Perfecto. Bueno, me parece que podríamos cerrar el programa de hoy. Bueno, recordamos, ¿tenés algún mensaje? No, yo quería nada más enunciar unos datos que saqué sobre el informe de la CEPAL de diciembre de hoy y poderlos contrastar con cómo cerró diciembre este año, ¿no? Una de las cosas que dice la CEPAL es que ha bajado la mortalidad infantil, ¿no? ¿Y por qué digo esto? O sea, después lo voy a relacionar todo, pero es importante la mortalidad infantil porque no afecta a los sectores más pudientes, sino siempre... los más vulnerables. Exactamente. Entonces,
en ese sentido, si uno entiende que bajó la mortalidad infantil, también entiende que hay un índice que ha mejorado. Entonces, no puede sospechar al menos de los índices de pobreza y desigualdad que enuncia la UCA. Por otro lado, dice que se acelera el crecimiento por las políticas expansivas, el aumento de los salarios, gracias y fruto a las paritarias que se instauraron con este gobierno, y este dato me parece a mí central, el aumento de ingresos provenientes del sistema de protección social. ¿Esto qué es? Jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijos, y justamente esto que en lo que muchos dicen sí, tenemos que sostener la asignación universal, no todos dicen cómo, ¿no? Y esto sí son todas estas políticas verdaderamente afectan al consumo porque son aplicadas a sectores pobres, vulnerables, y son los que motorizan el consumo interno. Esta gente no tiene posibilidad de ahorrar. Entonces, a mí me parece que eso es central para entender y contrastar los datos de la UCA, ¿no? Que, como decía bien la editorial, se ponen como en un pedestal, ¿no? Para ver cuáles son las deudas de nuestro país. Bueno, creo que hasta aquí hoy hemos llegado. Hasta acá llegamos. Sí, bueno, te agradecemos, Néstor, por participar. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes, chicas, por invitarme, porque, bueno, he podido hablar de otras cosas que por ahí en los miércoles, que me toca a mí, hablamos de otras cuestiones, tratamos de plantear otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, que tengas feliz año. Igualmente, felicidades para todos. Bueno, muchas gracias. Nada más. Entonces, Buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Miente si yo puedo atestiguar. Miente si ni te hace falta hablar. Miente si adoras verme llorar. Calla, ya no te redimirá. Si la culpa de todo me hace echar, y hasta el fuego pretendes congelar, no quiero estar